Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 143 y ya les voy a decir el versículo. El título del mensaje de la palabra del Señor es el siguiente: solo es sabia la vida vivida a la luz de la palabra. Maravilloso. Nuestra vida es sabia a través de la luz de la palabra. Y vamos a ir ahora sí al Salmo 143, verso 10. Un salmo que fue revelado por el Espíritu de Dios a un hombre que escribió la gran mayoría de los salmos, que fue David. O sea que estamos escuchando la palabra de Dios a través de un hombre que es testigo de que vivir una vida sabia es aquella vida que está sujeta a lo que Dios dice en su palabra. Si queremos ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua y hablar lo que Dios dice a través de su palabra. La palabra de Dios es oída, porque es un espíritu y es vida en nosotros. Entonces tengamos muy en cuenta eso. La palabra es espíritu y vida. La palabra te permite vivir esa vida y vida en abundancia. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor a través del salmista, que en este caso es David. Dice la palabra del Señor en el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Empecemos por ahí. Cuando venimos a la iglesia, venimos ¿a qué? A aprender cuál es la voluntad de Dios. Y el salmista le está diciendo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Para qué? Mira lo que dice aquí. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David le está pidiendo a Dios que le enseñe su voluntad para ir a una tierra de rectitud. ¿Qué es una tierra de rectitud? Una tierra de justicia. Una tierra de bienestar. Un Edén. Ese es el plan de Dios siempre desde el principio. Plantó al hombre en un huerto, el Edén, para que lo cuidara, para que trabajara y para que se multiplicara. Amén. Ese es el plan de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu nos dice a nosotros que si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe su voluntad, vamos a andar en esa tierra de rectitud. Amén. Y mira que en los versículos anteriores decía lo siguiente, en el verso 5 del Salmo 143. Este David, a pesar de sus errores, siempre se acordaba de lo que Dios había hecho en su vida. Se acordaba que cuando era un pastor de ovejas, se dio cuenta que Dios lo guardó y mató al oso y al león. Se acordaba que mató a un gigante, a Goliat. Se acordaba, no se olvidaba. Y en este versículo lo registra. En el versículo 5 del mismo Salmo 143, me acordé de los días antiguos. Maravilloso. Meditaba en todas tus obras. O sea, reconocía él que había matado al oso y al león y al gigante por la obra de Dios, por el poder de Dios. Amén. Mira lo que sigue diciendo.
reflexionaba en las obras de tus manos. Es un hombre que yo veo esto y me está diciendo, Harold, medita la palabra, reflexiona sobre la palabra, reflexiona sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y en la tuya. Y esa reflexión hace que nosotros podamos ser una tierra fértil para que la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, la hagamos. Porque muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad a nuestra manera. Y por eso las cosas no funcionan. La única forma de vivir una vida sabia es a la luz de la palabra. La palabra nunca falla. El que fallamos somos nosotros cuando agregamos a la palabra, acomodamos la palabra a nuestro capricho, a nuestra manera de pensar. La palabra es pura, limpia, no se le puede añadir ni quitar nada. Si es pura y limpia, va a cumplir el propósito que Dios le ha enviado. Amén. Por eso es muy importante, y coloqué unos puntos aquí, tenemos que pedirle a Dios, como David, que te enseñe a cumplir su voluntad. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros pedimos las cosas de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Lo vimos el viernes. Amén. Si yo le pido a Dios que me enseñe su voluntad en cualquier cosa, en cualquier decisión que vamos a tomar en la vida, Él te la va a enseñar. Pero tú tienes que pedírsela. Porque el que pide, recibe. Pero si no pide, ¿cómo vas a recibir? ¿Qué dice la Escritura de Salomón? La palabra de Dios pidió sabiduría. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio sabiduría? Sabiduría. El que pide, recibe de parte de Dios, porque el Señor es sustentador. Amén. El Señor es el pan de nuestra vida, es el alimento de nuestra vida. ¿Queremos ese pan? Pidámoselo. Y estemos atentos a ese pan, a digerirlo, a comerlo, ¿ya? Para que sea alimento. Otra cosa que hay que pedirle al Señor, comprender la palabra. Es importante comprender la palabra, el mensaje de la palabra, es importante comprenderlo, porque si tú no lo comprendes, no lo vas a hacer, porque el propósito de la palabra es obra, ¿o no es así? ¿O es letra? ¿O es conocimiento únicamente? Es obra. La palabra es obra, acción, es un verbo, que tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Que camina, que se mueve, que está vivo, que tiene poder, porque Dios lo ha dicho. Amén. Tenemos que meditar en comprender la palabra. Y otra cosa muy importante, pedirle a Dios que abra nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón solamente está abierto a las cosas de este mundo. ¿Sí o no? A las cosas que tienen que ver con los apetitos de este mundo. Y no está abierto a las cosas de Dios. Un corazón es ensanchado cuando la palabra de Dios, ya lo vimos la semana pasada, es un campo, un buen campo, un campo bueno, para sembrar allí la palabra de Dios, para que esa semilla crezca y se convierta en un árbol y dé fruto. Nuestro corazón tiene que ser buena tierra, y estoy seguro que cada uno de nosotros es buena tierra. Por eso estamos aquí hoy, porque es buena tierra. Si no, no estaríamos aquí hoy, estaríamos haciendo otras cosas. O sea que es tierra buena, tierra fértil, para que la palabra de Dios haga vida en nosotros y cumpla ese propósito de Dios de bendición para nuestra vida. Una vida sabia es aquella que vive de acuerdo a la luz de la palabra. ¿No? Porque nadie puede prevalecer contra la palabra, porque la palabra es luz. Si esto está oscuro, completamente oscuro, y yo enciendo ese interruptor, las tinieblas se van, ¿o no? Nunca las tinieblas prevalecerán contra la luz. Nunca una oscuridad puede prevalecer contra una bombilla. Amén. Esa es nuestra vida en Cristo. Si somos luz, vencemos las tinieblas.
Ese es el plan de Dios, que nosotros tengamos ese conocimiento de vivir de acuerdo a la luz de la palabra. Primera de Juan, se la voy a leer yo en una versión nueva, que la tengo aquí, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice aquí, que es muy importante. Primera de Juan, en la versión que tengo aquí, capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Tremendo, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios, que hay una seguridad. Hay una seguridad, pero es esta. Ha tenido que estar muy importante. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios, o sea, la seguridad que tenemos en venir aquí a congregarnos, la seguridad que tenemos cuando leemos la palabra, la seguridad que tenemos cuando alabamos a Dios, la seguridad que tenemos cuando confiamos en Dios y confiamos en su fidelidad. Cuando nosotros tenemos seguridad de eso, que Dios está con nosotros, mira lo que dice aquí. Maravilloso. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra? Que cuando nosotros confiamos en Dios, contamos con Dios, creemos en Dios, dice la Escritura que esa es la confianza que tenemos, que Dios nos escucha. Y que siempre, siempre va a responder a nuestras oraciones, pero tiene allí algo muy importante, que sea la voluntad de Dios. Tú no esperes recibir de Dios lo que no es la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos algo que parece bueno, pero Dios conoce el fin de esa petición y sabe que esa petición te puede conducir a perderte o a desviarte del camino. Tremendo, ¿no? Porque muchas veces para el hombre cree uno que este camino es bueno y resulta que ese camino lleva a la perdición. Y Dios nos está guardando. ¿No cantabas que Él nos guarda? Que Él guarda nuestro camino, que nos protege. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la Biblia, porque la Biblia es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que conocer la Biblia, la palabra del Señor. Necesitamos pedirle a Dios, ayúdame a entenderla, como decía David. Porque la Biblia no se puede interpretar como un conocimiento de la ciencia únicamente. ¿Sí me entiendes? La ciencia da un conocimiento. Esa sabiduría es importante para hacerla en las cosas normales de la vida. Pero hay una sabiduría de Dios que es más alta que esa sabiduría. Amén. Porque Dios siempre quiere dar sabiduría para ridiculizar al sabio. Conocemos la palabra de Dios que decía, como unos hombres del vulgo, como los apóstoles que eran pescadores, que no eran fariseos ni hombres preparados en la universidad, y decían, esos hombres cómo hablan, qué sabiduría. Y contestó uno y dijo, porque andaban con Dios. Amén. O sea, es importante la sabiduría, es importante prepararse, pero tiene que ir acompañada de la sabiduría de Dios para que esa sabiduría humana sea perfeccionada y cumpla un propósito bueno. Amén. O sea que cuando hacemos algo bueno, gloria a Dios, dame sabiduría, Señor, para hacer esto. Que mis manos sean tus manos, Señor. Que mis ojos sean tus ojos, Señor. Tremendo, ¿no? Estás confiando en Dios. O sea que Dios te va a dar más de esa sabiduría que tú tienes. Porque te va a dar la excelencia. Te va a guardar. ¿Sí o no? Te va a proteger del error. Tenemos una relación con Dios para no cometer errores. Porque lo de Dios nunca se equivoca. Por eso necesitamos ser perfeccionados en la voluntad de Dios. Es importante saber eso. Un ejemplo. En Efesios capítulo 6, verso 2 y 3, no lo busquen, porque es un versículo que lo conocí, pero si quieren buscarlo, buscarlo.
Mira lo que dice aquí. Y para mí, este versículo refleja la promesa de Dios. Mira, un ejemplo que Dios pone, que nunca falla, nunca falla. No conozco que haya fallado nunca. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Te voy a poner un ejemplo. Y mira lo que dice la palabra, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando yo leo este versículo, veo que Dios me está hablando a mí que toda la palabra, que el cumplimiento de la palabra cumple la promesa. Eso es lo que me refleja aquí. Porque me está diciendo, si yo honro a mi padre y a mi madre, y lo ratifica claramente la palabra, que es el primer mandamiento con promesa. O sea que hay más, ¿o no? Es que hay que pedirle a Dios sabiduría. Cuando yo leía esto, primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento, o sea que hay más. ¿Está claro? ¿Qué me está diciendo? Que la voluntad de Dios es que honre a mi padre y a mi madre. ¿Ok? Y que si yo honro a mi padre y mi madre, hay un mandamiento con promesa ¿de quién? Palabra de Dios. ¿Estamos conectados con lo que estoy diciendo? ¿Es muy claro o no es muy claro? La palabra de Dios es muy clara por el Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, recibimos ese mensaje como agua limpia. No es contaminada, ¿ok? No es agua sucia, es pura. Y me lava, y me revela. Entonces yo hago las cosas porque Dios me lo dice. Y mi espíritu responde porque Dios habla a mi espíritu para que yo haga este mandamiento, no por interés, sino porque hace vida en mí. Se convierte en un árbol inmediato y da fruto. Mira la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Yo creo en esa palabra. ¿Me entiendes? Yo la creo. Entonces, cuando yo la creo, hace vida en este campo nuevo y se convierte en un árbol. Entonces, llamo a mi madre. Eso es honrarla. ¿Ok? Oro por ella y por mi padre. Eso es honrarlo también. Amén, porque Dios está dando cuenta que tú los tienes en cuenta, en lo secreto. ¿Sí o no? Amén. Eso es honrar. Y Dios se agrada, porque Él dice que honra a los que le honran. Maravilloso, ¿no? La palabra de Dios es vida. Venimos a este lugar a recibir vida, a recibir buenas noticias. ¿Sí o no? A ser unas personas totalmente diferentes, a ser transformados. Y si no lo hemos hecho, le pedimos perdón a Dios y Dios sana nuestro corazón para que hagamos las cosas como dice la palabra. Es un ejemplo, ¿no? Es muy importante que las oraciones, porque estamos hablando que una vida perfecta es aquella que anda a la luz de la palabra, ¿es correcto? Entonces, por consiguiente, tratemos de que cuando oramos no manipulemos a Dios. A Dios no se puede manipular. Sabemos qué manipular, ¿no? Yo cojo a una persona y le hablo para convencerla que haga lo que yo quiera. ¿Sí o no? A esa persona la puedes engañar, pero a Dios no se puede engañar, porque Él conoce el corazón del hombre. Entonces no va a responder a esa manipulación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos aquí? Es importante que tengamos en cuenta. Dios, tenemos que ir con un corazón sincero. ¿Sí o no? Señor, no creo mucho en tus palabras. Sinceridad. ¿Sí o no? Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. ¿Se lo dijo un hombre a Jesús? Que fue a pedirle la sanación de su hijo. ¿Qué fue? ¿Fue sincero el hombre? Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, le dijo: Señor, ayúdame a mi incredulidad. O sea, está diciendo, no creo.
Y Dios le hizo el milagro. ¿Por qué le hizo el milagro? Por su sinceridad. Amén. No hubo manipulación. No le dijo, yo te creo, y por dentro, no creo. Eso es manipulación. ¿Sí o no? Porque está buscando un interés. ¿Cómo no va a querer que su hijo sea sanado? Manipular, ¿sí o no? Buscar un beneficio. Pero por dentro no creía. Pero le dijo, ayúdame a mi incredulidad. Bendito sea el Señor. Debes considerar que la oración es un arma. Un arma. La oración no es un arma. Y a veces no entendemos. Porque hemos dicho, sí, la oración es un arma. Pero es un arma poderosa también de una manera santa de convencer a Dios que cumpla su promesa. ¿Sí o no? Porque tú le estás diciendo, Señor, como Ezequías, que vimos el viernes también, que Dios tenía la voluntad de Dios, que le dijo al hombre de Dios, vas a morir, te mandó una razón con el profeta. Tremendo, ¿no? La voluntad de Dios era que ya se iba a ir, que iba a morir, ¿sí o no? Y dice la Escritura que él le habló a Dios y le dijo, Señor, ten misericordia. ¿Cómo te voy a seguir alabando, Señor, si estoy muerto? Y dice la Escritura que tocó el corazón de Dios y Dios le dio 15 años más. Tremendo, ¿no? O sea que la oración es un arma para que un plan que tenga Dios pueda cambiarlo, ¿o no? ¿No se lo dijo a Abraham? ¿No se lo dijo a Abraham? Vengo a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero si hay 5 justos, yo cambio esa promesa, o ese pensamiento, o esa voluntad. Tremendo, ¿no? Eso es conocer a Dios, no manipularlo, sino tocar el corazón. ¿Sí o no? Ayúdame, Señor, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Eso es un corazón sincero, y Dios viene y perdona. Bendito sea el Señor. La oración verdadera es aquella que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración pura. Si tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios, que ya la conocemos, la gran mayoría que estamos aquí, que nos hemos leído la Biblia 10.000 veces, pues no, quiero decir muchas veces, ya que nos conocemos la Biblia, hay muchas personas aquí que son maestros de la palabra, que son unas Biblias ambulantes, unas Biblias que una palabra y la saben de memoria, porque la han leído, la han memorizado, está en su interior, ¿correcto? Pero aquí está diciendo que si conocemos, tenemos ese conocimiento, entonces conocemos la voluntad de Dios. Entonces la oración verdadera, limpia, pura, luz, es aquella que conocemos y la ponemos por obra, que se pone de acuerdo con Dios, porque Dios ya nos dio la promesa, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con esa promesa que Dios ha dado. ¿Está claro, hermanos? Bendito sea el Señor. Otra cosa muy importante. Jesús dijo que tenemos que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que seguir orando hasta que recibamos. Hay gente que llega un momento que pide y pide y no vuelve a pedir. Dice que oremos sin cesar por esa petición. ¿Me hago entender? ¿Conocemos la palabra del juez injusto y la mujer viuda? ¿Qué dijo Jesús nuestro Señor cuando dio esa parábola? Dios no responderá a aquellos que claman de día y de noche. No les responderá. Tremendo, ¿no? Y anteriormente había dicho que un juez injusto le respondió a esa viuda porque lo tenía cansado de tanto pedirle que le hiciera justicia. Y era un juez malo, era un incrédulo. Entonces Jesús viene y dice, y su Padre que es bueno, ¿no responderá a aquellos que claman de día y de noche? Maravilloso. O sea, orar sin cesar hasta que recibir la respuesta. Amén. No es que no veo que esta persona cambie, que este hijo no cambia, que esta hija no cambia. No veas con tus ojos, porque la fe no es ver lo que ven tus ojos, sino lo que tienes en el pensamiento. Lo veo en el pensamiento.
en el pensamiento de Dios que dice que se va a convertir, que va a cambiar, que esto que está torcido se va a enderezar, porque dice la Escritura que Él endereza las sendas torcidas. Tremendo, ¿no? Él abre camino donde no hay. Y otra cosa muy importante, descansar. Cuando yo le oro a Dios y termino, yo ya estoy descansando, porque la palabra me ha dicho que me escucha. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo descanso. Si yo creo que Dios me está escuchando y que Él es poderoso, ¿cuál es la actitud del que tiene fe? Descansar, ¿no? Ya le entregué mi carga al Señor. Y conocemos la palabra que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Echa toda carga sobre mí. ¿Conocemos la palabra? Sí. Entonces yo echo mi carga para que el Señor la lleve. Ya no la llevo, ya se la entregué a Él. ¿Qué va a hacer el Señor con esa carga? Me liberó de esa carga. Y esa carga va a ir a la promesa. Porque Jesucristo lleva la carga a la promesa. ¿Me hago entender? Todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Cristo Jesús, nos lo concedería. Jesús lleva la carga, Él, y la lleva al cumplimiento de la promesa. Esto es una revelación del Espíritu. Al cumplimiento de la promesa. Jesús hace que se cumpla la promesa. Amén. ¿Estamos conectados? Juan capítulo 4, verso 34, lo vimos el viernes y tengo que, porque me ha estado dando vueltas esta palabra porque me parece maravillosa. Jesús está con una samaritana y la samaritana le dice que debe beber de esa agua que él dice que tiene. Y termina la conversación y llegan sus discípulos que estaban en un pueblo cercano y fueron a traer comida, porque el maestro no había comido ni ellos tampoco. Y ellos venían con una leona con ganas de comer impresionante. Y cuando llegaron ahí, lo primero que vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana. Y no le preguntaron, ¿por qué hablas con una mujer samaritana viendo que los judíos no hablan con samaritanos? Sino que lo que le preguntaron, ¿ya comiste? A veces los cristianos no pensamos sino únicamente en la comida, pero no queremos comer la palabra del Señor. ¿Sí o no? O sea que mucho en este momento tengo un hambre, ¿sí o no? Ojo con esto, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versos 34 y 35. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús, que es nuestro hermano mayor, nos está enseñando a nosotros, porque por lo menos cuando dice la Escritura, el hermano mayor es para que los menores sigan el ejemplo del hermano mayor, ¿sí o no? Por eso un hermano mayor es como un padre, ¿o no? Muchas veces hay hermanos mayores en familias que han sido como un padre en la familia, ¿sí o no? Y les toca dar un ejemplo. Y muchas veces tienen la actitud de papá porque tienen autoridad. ¿Por qué? Porque su vida es un ejemplo. Amén. Y sus hermanos hacen caso de ese hermano. Pues nosotros le hacemos caso a nuestro hermano mayor. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Mi comida es que haga la voluntad de Dios. ¿Qué significa comida? Alimento, ¿o no? ¿O no es alimento a la comida? ¿Qué significa? Que Jesús está diciendo, mi comida es la palabra de Dios. Y yo quiero cumplir lo que dice la palabra de Dios. Jesús está diciendo que Él hace la voluntad de la palabra de Dios. Y yo les hago una pregunta, ¿Jesús andaba en el poder de Dios? Dice la Escritura que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y como Él anduvo en este mundo, somos nosotros. Entonces, cuando andamos a la luz de la palabra, nuestra vida es sabia. Porque a veces hay piedras en el camino y no la vemos. ¿Sí o no? ¿Está claro? Esto es muy importante. Su hambre espiritual era prioridad a los apetitos físicos. O sea que si tenemos con ganas de comer en este momento, seamos como Jesús. Que la prioridad sea la palabra del Señor. Amén. Esto es muy importante, porque Dios se encarga de manejar los tiempos. Si tienes afanes,
sujétate, porque Dios hace que el tiempo lo maneje el Señor. Amén. Lo peor en la vida es la ansiedad, el afán. Tenemos que poner, eso es humano. ¿Jesús andaba con afanes? Nunca. ¿Sí o no? El que anda en el Espíritu anda confiado, tranquilo, descansa en el Señor. ¿Sí o no? Pero los afanes hacen que la gente cometa errores, se estrelle. Jesús dijo lo siguiente, y voy a leer los 2 versículos para que ahora participemos de la Santa Cena del Señor. Y quiero cortar ya este mensaje para que manejemos el tiempo. Juan, capítulo 5, verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dios mío, ¿cómo es que Jesús dice que no puedo hacer nada por mí mismo? Viendo que era el Hijo de Dios, amén, y que hacía milagros, multiplicaciones. Me está enseñando a mí, que me está diciendo, ¿sabe qué me está diciendo el Señor a mí? Que sin Él nada puedo hacer. Lo voy a explicar por qué, porque mira lo que dijo Jesús, palabras sabias. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, Jesús oía. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo. Amén. Juzgo, el Espíritu Santo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tremendo, ¿no? Cuando yo ando a la luz de la palabra, llevo una vida sabia. ¿Sí o no? Porque no estoy andando de acuerdo a lo que yo pienso, de mi propia justicia, sino hago la voluntad de Dios. O sea que mi vida es sabia. Voy por un camino de rectitud. Voy a la promesa. Voy al cumplimiento de la promesa. Cuando ya no vivo yo. Por eso dice la Escritura, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. No necesitamos preparar un mensaje. Necesitamos es que Cristo viva en nosotros para que nosotros andemos de acuerdo a nuestro pensamiento. Porque dice la Escritura, tal como sea tu pensamiento, tal es Él. Amén. Cuando Cristo vive en mí, yo ando como Cristo. Amén. En victoria. Amén. Viene una situación difícil, me enfrento a ella. No retrocedo ante el gigante, sino que voy en el nombre de Cristo Jesús y lanzo la onda, la piedra, que es Jesucristo, para derribar a ese gigante. Amén. Pie atrás no, para adelante siempre. Amén. Termino con esto. No os conforméis, Romanos 12:2. Tremendo esto. No os conforméis a este siglo. Hay gente que se conforma a la vida de este mundo, a la vida, porque el siglo va cambiando, van saliendo cosas nuevas y la gente se está convirtiendo a que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los jóvenes están recibiendo una contaminación, lo hablamos el viernes, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O a nosotros los mayores también. No nos quedamos firmes, dice la Escritura, porque de pronto no vas a caer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que renovar mi entendimiento para que comprobéis. Mira la palabra, la promesa. Atención que termino con este. No voy a decir el otro versículo, porque este para mí es muy importante, porque cuando yo lo leí, me alumbró. ¿No dice que la palabra de Dios es como acrisolada? Que alumbre nuestros ojos. Cuando yo comprobéis, ¿qué me está diciendo Dios? Mira lo que dice aquí. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me está diciendo que todos los días el cristiano tiene que probar la palabra. ¿Ok? Para que la palabra, que es buena, agradable y perfecta, tú la veas. Entonces tú todos los días estás comprobando, ¿sí o no? En el laboratorio de la vida. Voy a hacer lo que dice Dios y voy a probarlo. Y después Dios tenía razón. Tremendo, ¿no? Tanto que me estaba preocupando, tanto que me estaba afanando y mira,
no pasó nada. ¿Sí o no? ¿Es así o no? La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo voy y toco la puerta, así tenga miedo, porque tengo que hablar con alguien para solucionar un problema. Entonces toco y voy. Hola. Ese hombre me decía sí, sí, sí y sí. ¿Me hago entender? Tenemos que probar, comprobar la verdad de la palabra. Y si hoy no se pudo, voy después. ¿Ok? Me ha pasado. Muchas veces voy a un lugar, me atiende un funcionario y ese hombre, no, no y no. No me rindo. Oro el Señor, Señor, asísteme. Voy a pedir otra cita. Y después voy y me da una cita con otro funcionario. Y voy al otro, la misma pregunta, la misma necesidad. Y el otro, sí, sí, sí. ¿Entendéis el mensaje de la palabra? Esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Amén. Esa es la vida del cristiano. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje poderoso, porque poderoso es porque es tu palabra, Señor, que salió de tu boca, Señor, y que ha abierto nuestro corazón de una manera sobrenatural para que esa palabra cumpla el propósito, porque hoy ha sido como una espada que ha partido el alma y el espíritu y ha penetrado lo más profundo de nuestro corazón y podemos ver y discernir y entender las intenciones de nuestro corazón. Y hoy hemos decidido, bendito Dios, obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.